Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros, aclaro nada más, Presidenta, que no voy a reservar ningún artículo, solo quiero expresar los argumentos por los cuales voto en contra del dictamen, porque estimo que contiene algunas inconsistencias o varias de carácter jurídico. Primero, la propuesta de reforma constitucional al artículo 79 para establecer un candado de 12 años para que permanezcan en el cargo los magistrados electorales genera una antinomia con vicios de inconstitucionalidad, pues ellos tienen un periodo inicial de 7 años y la posibilidad de ser ratificados, con lo cual podrán permanecer en el cargo hasta 14 años, lo cual significa que habrá una contradicción al aprobarse esta reforma y abre la puerta a que se genere una controversia constitucional iniciada por los propios magistrados al que les sea conculcado su derecho de ser reelectos hasta por la totalidad del periodo por el cual fueron electos, que son los 7 años. Segundo, me referiré a la reforma al párrafo primero y la adición al párrafo tercero de la fracción 15 del artículo 54. La reforma se refiere o trata respecto a designar a un tercer magistrado o magistrada de los que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. La reforma propone sustancialmente que además de una magistratura designada a propuesta del sindicato mayoritario de los trabajadores de los poderes del Estado y sus municipios, y el designado propiamente por los poderes y municipios, propone que la tercera magistratura será además la o el presidente del tribunal y que sea designada a través de un procedimiento donde la persona titular del Ejecutivo propondrá ternas a los poderes y municipios para la nominación y que en caso de no pronunciarse o de no aceptar las ternas, será presidente o presidenta quien designe la persona titular del Poder Ejecutivo. Dicha propuesta de reforma es violatoria de la Constitución Federal, viola los principios de imparcialidad y de igualdad entre las partes en los asuntos jurisdiccionales. En este sentido, si el tercer magistrado o magistrada lo designa la persona titular del Poder Ejecutivo, en los hechos la parte patronal estaría designando a 2 árbitros, el designado por los poderes más el que le tocaría al Poder Ejecutivo, con lo que se violenta la imparcialidad que debe distinguir a toda autoridad jurisdiccional, así como la igualdad entre las partes, principios establecidos en el texto constitucional en el artículo 17. La redacción vigente da pauta que la tercera magistratura sea designada por ambas partes, entre trabajadores y patrón, lo que implica consensuar la tercera magistratura, garantizando con ellos al menos un mínimo de imparcialidad y de igualdad entre las partes. En este sentido, por ser violatoria del artículo 17 constitucional, la reforma presentada, por ser violatoria del principio de legalidad establecido en los artículos 14 y 16 de la propia Constitución de nuestra Carta Magna, y por estar viciada y con ilegalidad, es que expreso mi voto en contra. Finalmente, referente a la reforma a la fracción primera del párrafo cuarto del artículo 67 de la Constitución local, en la que establece los requisitos para ser secretario de gobierno, en donde se deroga el requisito de ser tlaxcalteca para ser secretario de gobierno y se exige ahora una residencia, domicilio, se le agrega domicilio o vecindad mínima de 3 años, expreso lo siguiente. La calidad de ser secretario de gobierno es un cargo que distingue la Constitución de Tlaxcala con relación al resto de los cargos de la administración pública estatal. Los requisitos para ser titular de otra secretaría son remitidos a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Sin embargo, el de secretario de gobierno prevalece en la Constitución con sus propios requisitos, toda vez que el secretario de gobierno tiene atribuciones esenciales que le confiere la propia Constitución. Por ejemplo, es el encargado de despacho de la gobernatura en las ausencias temporales de la persona titular del Poder Ejecutivo, es el encargado de la política interna y de la estabilidad social, incluyendo atribuciones de seguridad pública, es decir, en términos prácticos y políticos es el segundo al mando. Por ello, no es casual que la propia Constitución en el artículo 60 establezca como requisitos para ser secretario o secretario de gobierno los mismos requisitos que se piden para ser gobernador o gobernadora. Es decir, que debe tener la calidad de tlaxcalteca y tener una residencia de 7 años.
Reunir la calidad de tlaxcalteca es un asunto de identidad política, social, ideológica, cultural e incluso hasta de raza para entidades como la nuestra, con nuestra historia. La exigencia vigente de residencia de 7 años, acorde con el requisito para ser gobernador o gobernadora, previene supuestos no solo para que el secretario de Gobierno sea el encargado del despacho ante las ausencias del titular, sino la posibilidad real de ser gobernador o gobernadora, interino, provisional o sustituto, con la idea lógica de que ante la ausencia del titular del Poder Ejecutivo es el secretario de Gobierno quien se hace cargo. Por eso la trascendencia y la importancia de que tenga que ser un tlaxcalteca quien ocupe esa posición. Lo que plantea el dictamen, tal y como se pretende justificar, no es un asunto de derechos humanos, no es un asunto de discriminación. Si así fuera, pues no existirían los requisitos de idoneidad o de elegibilidad para ser representantes populares o servidores públicos. Los derechos humanos no se vulneran, pues en todo caso, si así fuera, con una interpretación política laxa, superflua, pues cualquiera pudiera pedir, para que no se violen sus derechos humanos, ser rey de España o rey de Inglaterra. Los requisitos están claros y puntuales. Finalmente, con relación al tema del domicilio, a la residencia, perdón, el agregarle el término domicilio o vecindad abre la puerta a una interpretación distinta, particularmente porque en el caso de domicilio puede ser solo considerado como un punto de referencia para localizar a una persona y no necesariamente el lugar donde vive o donde se habite, que es lo que significa el concepto de residencia, es decir, que debe vivir o habitar en Tlaxcala. Esta reforma en particular, la del artículo 67, tiene a mi juicio dedicatoria y va orientada para beneficiar a alguien en particular que no es avecindado, que no reside, que no cumple con los requisitos de identidad con Tlaxcala. Por lo tanto, emitiré mi voto en contra porque pienso que se le abre la puerta a personajes obscuros, personajes extraños a la vida política de Tlaxcala, que vaya a ser secretario de Gobierno en Morelos, donde por cierto la Constitución de Morelos sí establece que debe ser morelense y les exige una residencia de por lo menos 3 años, residencia, no solamente estar domiciliados. Es cuanto, Presidenta.